Muy buenas, muy bienvenido, muy bienvenida a este nuevo vídeo donde voy a hablarte de la estructura de un afiliado profesional, de una persona que vende online productos digitales y que incluso te va a servir a ti para vender online, ya seas productor o persona afiliada, es decir, que vende productos de terceras personas. Te voy a compartir lo que muchos llaman secretos de afiliados para vender como afiliado o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, yo más que mis secretos te voy a contar mis resultados, cómo han sido basados en estos últimos años. Tengo todo preparado ahí en el escritorio donde vamos a hablar de esas estructuras que es muy importante que tú las tengas en cuenta para que a partir de aquí, de este vídeo, tú te puedas especializar obviamente en la estructura que te falta o por lo menos clarificarte por dónde te has quedado o por dónde has entrado en esa confusión. ¿Para qué? Para poder poner claridad y foco en lo que verdaderamente importa dentro de esta estructura de afiliado profesional para que puedas vender todos los días de forma perpetua productos digitales. ¿Ok? ¡Vamos allá! Bien, pues ya estoy aquí en el escritorio y vamos a ir directamente al punto. Tengo un archivo Word aquí que acabo de iniciar, pero voy a irlo completando contigo. He pensado, en vez de prepararlo, he pensado completarlo aquí contigo. Entonces, lo que vamos a ver en este vídeo es cómo crear una estructura, o sea, no cómo crear, sino a la misma vez la vas a crear, sino que tú identificar si estás todavía con niebla en la mente de cómo se vende todos los días productos digitales, ya sea como productor o como afiliado, que tú tengas la estructura de lo que yo me he basado en los últimos 8 años para vender todos los días de forma diaria y de forma perpetua, tanto productos digitales de otras personas como afiliados como míos, ¿ok? Aquí te voy a representar en 3 pilares que yo he seguido y que sigo y que van a rajatabla dentro de mi día a día para vender productos digitales de forma diaria y perpetua. El primer punto para conseguir esta estructura de afiliado profesional o el secreto para vender como afiliado todos los días, por lo menos mi secreto, vamos a decir así, es 1. Entender que existe una estructura raíz para que tú puedas vender productos digitales de forma diaria y de forma perpetua. Y además, incluso me aventaría a decir de que esto es para cualquier tipo de producto que se quiera vender de forma diaria y de forma perpetua a través de Internet. ¿Qué es? 1 es entender que yo tengo que tener estrategia, tener conocimiento para pasar de personas desconocidas a clientes, y dentro de ese desconocido a cliente te voy a enseñar algo que es el momento del consumidor a continuación. Y el segundo punto dentro de esta estructura raíz es de cliente a multicomprador, con lo cual, en resumidas cuentas, tienes que pensar que cada día tienes que hacer acciones para pasar a personas de desconocidas, es decir, que nunca te han dejado ningún dinero en tu negocio, a clientes por primera vez. Ese es el primer foco. Y el segundo, que esos clientes se conviertan en multicompradores. ¿Para qué? Para que tú puedas escalar cada vez más tu negocio, es decir, puedas generar cada vez más dinero. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tu negocio esté basado en nuevos clientes, que no que esté basado en nuevos clientes, pero también que esos clientes, parte de ellos, el 30 al 40%, te acaben comprando más productos de ese mismo sector a lo largo del año. Entonces, eso hace que tus esfuerzos se multipliquen por mucho. Con lo cual, la estructura raíz de tu negocio, la primera es esta, que es tener claro en la cabeza que tienes que estar convirtiendo desconocidos en clientes todos los días y clientes en multicompradores, que muchas personas dejan de hacer estrategia para eso, dejan de hacer esfuerzos para eso, y ahí está la mayoría del lucro de tu negocio. Entonces, algo que quiero que tengas en cuenta en esta fase de aquí son los momentos del consumidor, ¿vale? Te voy a poner aquí momentos del consumidor, ¿ok? Así, y te lo voy a poner aquí como varios puntos. Uno es el momento del consumidor, urgencia. El momento del consumidor, urgencia oculta. Y el momento del consumidor, oportunidad. Tony, ¿qué significa esto? Que cuando tú vas a querer hacer un cliente nuevo todos los días, tienes que plantearte esto. ¿En qué momento el consumidor está? ¿Está en la fase de oportunidad? ¿Está en la fase de urgencia oculta? ¿O está en la fase de urgencia? Y déjame explicarte esto. ¿Oportunidad qué es, Tony? Significa una persona que, imagínate que le apareces tú en un anuncio y se encuentra, hey, ¿sabías que es posible maquillarse como una profesional sin salir de casa? E incluso crear todo un negocio desde cero maquillando a otras personas. Entonces, esa persona de repente dice, wow, ¿en serio puedo crear un negocio a través del maquillaje? Cuéntame más sobre esto. Está en una fase de oportunidad. Es la primera vez que se cuestiona eso, si puede tener esa oportunidad en sus manos. En este caso, maquillarse de casa y además crear un negocio en torno a eso. Entonces, a esa persona, si sabemos que está en esa fase de oportunidad, y lo podemos hacer, a continuación te voy a enseñar los tipos de tráfico que tenemos, o sea, de llegar a las personas, vamos a decir así. Si nosotros sabemos que esa persona está en la fase de oportunidad, no le vamos a hacer un anuncio o un contenido donde le decimos, hey, conoce mi producto. ¿Por qué? Porque esa persona necesita una línea de relacionamiento, necesita pasar por diferentes momentos del consumidor. Entonces, le tienes que
aparecer con un anuncio de oportunidad, mostrándole que existe una oportunidad. Para cuando ya te conoce un poquito más, que esté en otro nivel, como puede ser el de urgencia oculta o en el de propia urgencia, ahí mostrarle si un anuncio, hey, conoce el método donde te enseñaré o donde Menganito te enseña cómo convertirte en maquillaje, o sea, en maquilladora profesional en menos de 30 días, para crear un negocio en torno a eso. Entonces, es muy importante entender el momento del consumidor al cual tú estás llegando, porque si cometes el error de llegar a una persona en un momento del consumidor que no está afín con el anuncio que tú le estás mostrando o con la acción en tu cuenta de Instagram de forma gratuita, estás llegando a gente que no está lista para comprar, vas a creer que el producto no es bueno, que tu producto no es bueno o que el producto que has escogido como afiliado no es bueno. Con lo cual, entender los momentos del consumidor es súper importante para poder convertir el desconocido en cliente mucho más rápido. Entonces, urgencia oculta, ¿cuál es ese momento del consumidor cuando está en urgencia oculta? Es ese momento donde ya ha pasado por un anuncio o por un contenido donde ha dicho, aquí hay una oportunidad, y empieza a buscar sobre ello. Por ejemplo, que empieza a buscar cómo maquillarse sin salir de casa y lo busca en YouTube o en Google. Esa persona ya está en ese estado. Entonces nosotros podemos mostrarle anuncios de pago y acciones gratuitas para aparecerle a ese tipo de persona, a esa persona que está buscando urgencias ocultas, tanto en YouTube como en Facebook, como incluso en Google. O sea, en YouTube, Google, como incluso en Facebook, podemos llegar a este tipo de personas que está en este estado. Y luego de urgencia son aquellas personas que ya están buscando curso de maquillaje profesional, taller de maquillaje profesional. Ese tipo de búsquedas, esa persona ya está en ese momento de querer comprar un curso, con lo cual ahí sí que va a ser mucho más fácil que esa persona compre, con lo cual le vamos a hacer un anuncio, le vamos a hacer un contenido ya porque sabemos que está en ese estado. Entonces, entender este juego te puede hacer vender nuevos clientes constantemente todos los días. Si tú no entiendes esto, probablemente tú puedes hacer cualquier tipo de estrategia, cualquier tipo de anuncio increíble que has aprendido en un curso de Facebook con el mejor del mundo y no acertar, porque muy pocas personas te enseñan eso. Te enseñan a cómo hacer un anuncio aquí o allá, a cómo hacer una estrategia de tráfico de aquí o allá, pero no te enseñan esto. Y esto es lo fundamental, esta es la raíz. Y luego, cliente multicomprador, pues fíjate, ¿no? Cliente multicomprador es cuando tú ya entiendes esta fase de aquí, te va a ser mucho más fácil pues poner foco en que estas personas de aquí que ya compraron te compren más productos. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues tú puedes hacerlo de dos formas, que te lo voy a poner aquí. De una forma, lo puedes hacer con upsell directo o upsell indirecto. ¿Qué significa eso, Tony? Pues significa que cuando la persona compra el producto principal, imagínate, ¿no? Estamos aquí ahora, en upsell directo. Significa que cuando la persona compra ese curso de maquillaje profesional, vamos a decir así, automáticamente, cuando se le da las gracias por esa compra, le aparece otro curso de decir, hey, ¿te interesaría saber los materiales más eficientes para maquillarte como una profesional? Te enseño en este curso dónde comprar los materiales, dónde pedirlos online, etcétera. Eso es ofrecerle un producto complementario de forma directa. Para mí eso es un upsell directo. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que tú ya esta estructura 2 de raíz, que estamos hablando aquí, pues la vayas aumentando, porque ya este mismo cliente que compró tu producto de curso de maquillaje va a comprar este producto también, entonces ya vas a convertirlo en multicomprador. Y también lo puedes hacer con upsells indirectos, que yo le llamo, que es a lo largo del año, tú con otros productos de otras personas, de otros productores, o tus propios productos, otros diferentes, ofrecérselo mediante email, ofrecérselo mediante nuevos anuncios. ¿Por qué? Porque tú captas los datos de esas personas y a esas personas a lo largo del año le vas ofreciendo otro tipo de productos. Entonces esas personas, algunas de ellas comprarán. Entonces ya tu cliente no se dejará en tu negocio 20 euros al año, sino que el promedio se dejará a lo mejor 30, 40, 50 o quién sabe mucho más. ¿Ok? Siguiente punto. ¿Qué es lo que tú tienes que enfocarte? Vamos a copiarlo aquí para ir más rápido. Aquí. La siguiente estructura que tú tienes que tener en cuenta. 3. Ahí. Opa. Se me fue. Vamos a ver. Ahí. Ahí, 2, no 3. 2. Estructura. ¿Qué es lo que tienes que ponerte? Copy eficiente. ¿Cómo así, Tony? ¿Qué significa esto? Ahora te voy a explicar. Yo lo resumo en 2 puntos. ¿Qué es? Big idea y estímulos. ¿Qué significa eso, Tony? Copy eficiente para mí es, copy es todo lo que tú comunicas, ya sea en texto, en imagen o en vídeo. Lo que tú comunicas dentro de tu negocio
que sea eficiente, no que sea, ¿cómo es? Bonito, con palabras persuasivas. Yo no trabajo así, a mí no me gusta hacerlo así, a mí me gusta crear copies, comunicaciones eficientes. Y para eso, por ejemplo, en el método Imperio Afiliado, que en algún lugar de este vídeo podrás acceder, haciendo clic en algún lugar vas a poder verlo, trabajamos justamente para eso, para personas que no han escrito nunca en su vida para poder vender algo a través de internet. Tenemos metodología que está basada en eso, en Big Idea y en estímulos, que es, tenemos una fórmula, una metodología que nos permite crear múltiples y miles de anuncios con diferentes ideas sin ser un experto en copywriting ni nada por el estilo, es decir, sin tener una carrera universitaria o haber comprado 300 cursos sobre copywriting. Entonces, ¿en qué está basado? En Big Idea. Para mí la Big Idea, te lo voy a explicar, hace, sin lugar a dudas, la diferencia al tú comunicar en cualquier lugar, en un vídeo, en un texto, en una imagen, en lo que quiera que sea, que es saber qué quieres transmitir en esa Big Idea, en esa idea central. Para eso nosotros hacemos un ejercicio paso por paso para empezar desde cero con una palabra y acabar con una comunicación. Es decir, si yo quiero atraer a personas que están, no sé, que rechazan el maquillarse, por ejemplo, porque lo ven algo artificial, me lo estoy creando aquí la idea, ¿no? Yo voy a escribir todo o voy a comunicar en vídeo o en texto, o sea, o en imagen, todo relacionado a ese rechazo. No, ¿por qué? Porque el mundo del maquillaje tú puedes comunicar ese curso de maquillaje de muchas formas. Entonces, cuando uno se centra en una idea central, es mucho más fácil transmitir en un anuncio, en un contenido o en un vídeo. Entonces, tenemos una metodología que nos permite eso, centrarnos en una big idea y trazar tantas big ideas como nosotros queramos a lo largo de los días y de los años sobre ese producto. Entonces, nosotros, gracias a esa técnica de big idea, lo que hacemos es crear anuncios, crear emails, crear todo basándonos en esa técnica. Y luego la Big Idea también, o sea, un copy eficiente para nosotros es crear diferentes estímulos. Yo soy más partidario de no hacer un super llamada, o sea, un copy super, hey, que esta palabra vaya aquí, genera escasez, para luego urgencia, y más una prueba social o un testimonio, porque tratar de combinar todo eso es muy complicado. Y para mí es importante cuando uno comunica los estímulos. Por ejemplo, no es lo mismo, a mí a lo mejor me llama la atención, me da más seguridad ver un anuncio que sepa que tengo 7 días de garantía para comprar ese producto, y para ti a lo mejor es más importante ver cómo ese producto ha funcionado para otras personas, es decir, ver una prueba social. Entonces, para mí es más importante enseñarte la técnica de ir cambiando, o sea, de tener una idea central, comunicar eso y después que a esa persona le vayas impactando con diferentes estímulos. Eso lo hacemos tanto en los anuncios como en los contenidos, como en email. Por ejemplo, mi secuencia de email, donde yo enseño a mis alumnos a vender por correo electrónico, que es una de las semillas, yo no enseño a crear toda una secuencia de emails automática con el email 1 en este horario, cuando la persona clique aquí y cuando se vaya allí. No. Le enseño a crear diferentes tipos de estímulos en una secuencia de 7 o 10 emails, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer? Que unas personas van a saltar la venta en el email número 1, otras en la 3, otras en la 7. ¿Por qué? Porque en el email 1 le voy a hablar de testimonios. En el email número 2 le voy a hablar de la garantía. En el email número 3 le voy a hablar de los beneficios del producto. En el email número 4 le voy a enviar a una entrevista con el dueño del producto que nos enseña cómo maquillarse de casa. Entonces, con diferentes estímulos hay personas que se impactan y que hacen que tome la decisión de una forma diferenciada. Y si yo trato siempre de llegar con la super comunicación a toda la gente, eso a mí nunca me ha funcionado. Siempre me ha funcionado mucho más una idea central para crear cualquier tipo de comunicación y luego comunicar a través de los estímulos. ¿Ok? Entonces, un copy eficiente es fundamental, porque si no te va a costar mucho convertir desconocidos en clientes y también te va a costar mucho convertir aún así a clientes o multicompradores. ¿Ok? Tercera estructura es prestar mucha importancia a el tráfico. ¿Qué significa eso, Tony? Significa que nosotros tenemos dos formas de poder anunciar nuestros productos: a través de tráfico pago o tráfico orgánico. ¿Cómo así, Tony? Pues ya tenemos esta estructura raíz, que lo hemos entendido. La Big Idea, o sea, el copy eficiente, que es súper importante, porque si no, no vamos a vender jamás online. Hacerlo de forma simple, con metodología, como yo te he explicado aquí, y como interiorizo, o sea, voy más a fondo, obviamente, en el método Imperio Afiliado. Y luego, el tercer punto, y que es fundamental, es el tráfico. Si yo sé comunicar bien, pero si a mi página de ventas, a la página donde yo vendo el producto, no llegan volumen de personas, nada sirve. Entonces, yo lo puedo hacer de dos formas, con tráfico pagado
o tráfico orgánico. Tráfico pagado es todo aquello que tú inviertes dinero de tu bolsillo y haces anuncios online, ya sea en YouTube, sea en Google, sea en Facebook, en Instagram, que son las principales plataformas. Para esto, como para cualquiera de las áreas, estas tres estructuras que estamos hablando, obviamente uno tiene que ir más a fondo. Para eso yo soy tan partidario de los cursos, no porque yo soy propietario de un curso, que también, sino porque es muy importante que tú entiendas que esto es una jornada eterna. Yo estoy todos los días durante 8 años centrándome en esta estructura raíz. ¿Cómo puedo hacer para convertir más rápido? ¿Cómo puedo hacer para que más personas compren mis productos? ¿Cómo puedo hacer para hacer cada vez más copies más eficientes? O sea, yo no compré un curso y hasta aquí 8 años. No, es algo que yo hago cada día y es lo que yo te recomiendo muchísimo. Y obviamente en temas de tráfico, las plataformas cambian, todo cambia y te tienes que ir readaptando siempre. Con lo cual, el tercer punto es, para mí lo mejor de todo es las dos cosas. No es una mejor o otra peor, hay mucha gente que se dedica solo a tráfico pagado o tráfico orgánico. No, para mí es ambas. Lo que pasa es que uno tiene que ser inteligente para empezar con el orden adecuado. Para mí el tráfico pagado nos ayuda mucho a acelerar mucho, ¿no? A validar ese producto que yo estoy promocionando como afiliado, a saber de dónde compran o ese producto mío. Me acelera mucho y yo soy muy partidario de eso, pero la combinación de lo orgánico es muy bueno porque el orgánico nos conocen por contenido, por lo que nosotros sabemos hacer. Y lo que sabemos hacer no tiene que ver con si yo sé más o no, porque uno tiene que aprender sobre eso que está vendiendo. Y hay veces que uno quiere entrar en el nicho de mercado de la belleza, por ejemplo, y no sabes nada. Pero no tienes que preocuparte por eso, tienes que preocuparte por si quieres aprender sobre el nicho de la belleza porque vas a crear todo un negocio en torno a eso. Eso es lo importante. Y el contenido orgánico te permite justamente eso, que poco a poco ir compartiendo contenido de valor de ese sector para atraer personas. Y ese tipo de tráfico es muy cualificado porque los atraes con contenido que verdaderamente ayuda a las personas de forma gratuita. Y eso crea una reciprocidad que hace que la persona diga, hey, yo voy a comprarle a esta persona porque con esta persona he aprendido más que con cualquier otro curso. Y eso genera el tráfico orgánico. Entonces, las dos cosas, tráfico pagado y tráfico orgánico, en el orden adecuado, para mí es obviamente el destino final que tú tienes que tener en cuenta y también teniendo en cuenta, valga la redundancia, el orden. Es muy importante. Por eso te digo que es muy importante el tema de que tú escojas una metodología, no importa si es la mía o no, de cualquier persona, pero que vayas a fondo con esa, porque las metodologías, los cursos te permiten tener orden, y ese orden es tener todas las piezas del puzzle en un mismo lugar, que a lo mejor a día de hoy estás buscándolo a través de internet con contenidos y más contenidos gratuitos, que eso lo único que hace probablemente es marearte. Entonces, en definitivas cuentas, lo que yo te recomiendo, aparte de estas tres estructuras, como yo lo tengo manejado, es que yo le dedico, para que lo veas aquí, ¿no? Cómo yo me organizo, el 50% en el producto, en escogerlo, en escoger un buen producto, que tenga los mantras de la forma adecuada que yo le llamo, que es decir, que sea un producto que me permita venderlo a corto, medio y largo plazo cuando vendo como afiliado, o si tengo mi propio producto, pues el 50% del producto estar mejorándolo, optimizándolo, generando más calidad dentro del producto, creando contenidos en PDF, en audios, mejorando el producto, el 50% de mi tiempo está ahí. Luego está en lo que es me enfoco el 30% en página de ventas, en optimizarla, crearla de la forma adecuada y más Big Ideas, porque Big Idea, esta técnica, este concepto lo tengo que traer a mi negocio sí o sí todos los días para crear anuncios, para crear contenidos, para crear emails, todo eso. Y luego el 20% es en tráfico, que es, fíjate, el 20% que es en llevar personas a la página de ventas del producto que yo estoy promocionando, porque esto es súper importante. Si tú envías toneladas de tráfico, estás torrando el dinero, como yo digo, ¿no? Entonces, es muy importante que tú no des todo el poder al tráfico a invertir toneladas de dinero porque no está ahí. Las toneladas de dinero tú los puedes invertir cuando ya estás preparado, cuando tienes un gran producto, un buen producto. Entonces, el apretar, el meter más dinero para que salga más, es una fase final, no es al inicio. Al inicio uno tiene que estructurar muy bien muchas cosas, como las que hemos hablado aquí en este vídeo, para poder crecer de la forma adecuada, ¿ok? Dicho esto, espero que te haya servido este vídeo. Si ha sido así, que me regales un pulgar arriba, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, y espero de verdad que te haya servido, y si ha sido así, que me dejes un comentario. Abrazo grande, chao.